Buenos días, amigos de Prometec. Vamos a jugar un poquito con Grafana siguiendo la línea que hemos ido publicando de tutoriales últimamente para crearte un servidor de IoT propio. Hemos ido viendo cómo crear un servidor de MQTT, cómo montar una base de datos Influx, y en el último día vimos cómo arrancar Grafana, instalar Grafana. Y en esta ocasión vamos a ver un poco cómo configurar Grafana para tener un panel de control donde podamos ver los valores que estamos manejando. En mi caso he arrancado el programa de Arduino que tenéis aquí, que ya os he publicado en la página, y tenemos nuestro ESP32 enviando los valores que va leyendo del SCD41, que es un lector de temperatura, humedad y CO2. Va publicando esos valores en el MQTT, de ahí pasan mediante Telegraph a la base de datos Influx, y os voy a mostrar, si queréis, aquí voy a entrar a la Raspberry, que es donde tengo todo esto, y puedo arrancar directamente Influx. Me autentifico como siempre y le voy a decir que quiero usar una base de datos que en mi caso se llama test. Algo ha protestado. Use test, y aquí le podemos decir, pues, por ejemplo, que me enseñe los valores que tengamos disponibles de lecturas de CO2, por ejemplo, que hay un puñadito aquí, más de los que nos van a caber porque tengo ya 15 minutos funcionando el sensor para ir almacenando datos directamente en nuestra base de datos. Y lo mismo con el CO2, tenemos la temperatura y la humedad, que son los valores que vamos a utilizar para hacer nuestros gráficos, pero que de momento entre el MQTT y el Telegraph ya están metiendo los datos en esta base de datos directamente, para que lo podamos usar. Bueno, para utilizar nuestro Grafana, lo mejor que podemos hacer es venirnos directamente a la dirección de la Raspberry, y en la dirección 3000 tenemos el acceso a los gráficos de Grafana, que están preparados directamente. Yo tengo configurada esta pantalla, pero evidentemente lo interesante, y en el caso de esta sesión, lo que queremos es ver cómo generar un panel de control de este estilo. Y lo que vamos a hacer, pues, es venirnos aquí a los dashboards, vamos al browser y le vamos a decir que queremos crear uno nuevo desde el principio, que se va a llamar como se llame, pero que de momento lo tenemos en blanco. Bueno, la idea de hacer un vídeo con esto, en contra de lo que suele ser habitual de escribir un texto mostrando todas estas cosas, se me olvidó deciros antes, que es precisamente el hecho de que es un tema relativamente complicado de hacer a base de poner pantallazos, porque es largo, y en ese sentido el vídeo pues va a ser mucho más práctico. Bueno, cuando queremos hacer un gráfico con Grafana, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los datos, que lo vamos a leer de Influx, que es la base de datos que yo estoy utilizando. Vamos a ver aquí, aquí seleccionamos la medida, es decir, que quiero medir el CO2, y él ya me empieza a enseñar directamente los valores que tienen el guardaos de esto. Aquí, por ejemplo, no estoy diferenciando, podría tener un montón de estaciones o de puestos distintos, ¿de acuerdo? Y aquí le puedo decir que quiero ver solamente los que corresponden a una estación que yo estoy publicando con el nombre del ID04, que es el único que hay, pero podríais tener varios. Y una vez que tenemos esto, bueno, pues lo que deberíamos hacer es empezar cogiendo algún tipo como este, por ejemplo, que sería uno de valores, y venirnos aquí e ir rellenando los datos. Aquí en el Start tenemos el tipo de gráfico que podemos generar para lo que nos interese. He elegido este de momento, vamos a seguir un poco con él y luego iremos viendo. El título del panel, pues este va a ser que se trata del CO2 en partes por millón, que se acuerda porque ya se lo he dado un par de veces. Bueno, pues no, ahí nos vale. Después ¿qué más cosas podemos venir aquí? Que quiero ver el último valor para ver cómo es el valor instantáneo. ¿Qué más podemos ir haciendo aquí? El título, pues queremos que sea CO2.
el título, esto es el tamaño del título, pues queremos que sea de 28, que se refiere a este de aquí. Ahora, aquí en las opciones estándar, ¿qué unidades queremos? Pues nos interesan las partes por millón, que estará por aquí en algún sitio de estos que habrá a saco de todo lo que queramos. En algún sitio estarán aquí porcentajes, humedades, no sé qué. Vamos a ver, computación, concentración. Y aquí tendremos miligramos por metro cúbico, gramos, en algún sitio deberíamos tener partes por millón, aquí, que son estas. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, pues lo que es el CO2. También podríamos jugar un poquito diciéndole que quiero que esto se nos coloque en rojo a partir de 1000 unidades y que quiero añadir un nuevo umbral que sería a partir de los 600. La idea básica es que estará verde por debajo de los 600, amarillo hasta de 600 a 1000 y por encima de 1000 en rojo. Si lo aplicamos, ya tenemos aquí algo como esto, donde nos va abriendo 879 partes por millón de CO2. Lo puedo dimensionar como quiera yo aquí. Y entonces tenemos un valor instantáneo con esta gráfica y luego iremos viendo que vamos a tener un valor de relleno. De la misma manera puedo hacer, por ejemplo, para el otro, puedo hacer un duplicate de todo esto, lo voy a editar y en la edición le voy a decir que en vez de CO2 esto va a ser la temperatura. Se recuerda todas las veces que yo he jugado con esto. Le puedo decir, a ver qué más cosas por aquí, que nos publique el último valor, que por supuesto podríamos tener el último, el primero, el máximo, el mínimo, hay toda una colección de cosas de las que ir eligiendo. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí las unidades ya no son partes por millón, sino que queremos que sean, pues en algún sitio tendremos temperaturas, y queremos que sean en grados Celsius directamente. Aquí no me preocupa demasiado el tema de que tengamos umbrales ni nada de eso, sino que la temperatura pues la podemos poner directamente, pues, no sé qué valor o qué os gusta, moradito, pues moradito, así es nada. Y lo mismo, también nos va poniendo un gráfico de la variación de lo mismo. Ya tendríamos aquí puesta la temperatura. Y ya que tenemos también disponible la humedad, lo vamos a duplicar. Y voy a venir a editar esto para decir... me parece que aquí he cometido un error, pero bueno, esto sería... Ahora lo vamos a ver. Esto hemos dicho que quería que fuera la humedad para lo que corresponde a la estación ID 004. Y aquí le puedo decir... Vamos a ver dónde estamos. Está poniéndonos en grados centígrados, por supuesto no queremos. Esto le vamos a decir que es la humedad relativa en tanto por ciento. Y por aquí en algún sitio tendremos las unidades. A ver si lo veo, título ver, aquí. Tiene que ser, vamos a ver si aquí tenemos humedad. No veo humedad por aquí. Estos son máximos y mínimos, las unidades. Porque me suena que había humedad, pero no lo estoy viendo ahora. Bueno, a ver en las misceláneas y puedo decirle en porcentaje, que también nos puede valer. Le hemos dejado en color morado, que ya lo utilizábamos para, me parece que era para la temperatura, y a este le podemos decir pues que lo queremos amarillo, para que destaque de alguna forma cómoda. Tenemos los tres. Este me ha parecido efectivamente que antes no he seleccionado aquí la temperatura, sino se había quedado directamente lo que era el CO2. Bueno, pues aquí tenemos tres indicadores rápidos o instantáneos, si queréis, de las temperaturas. Podríamos hacer otra cosa que sería copiar esto. Voy a decirle que lo duplique. Entonces son las partes por millón. Lo voy a traer aquí y vamos a editar esto para decirle que nos interesa pues hacer un gauge, que es una cosa muy mona, que parece que a todo el mundo nos gusta este tipo de cosas. Y este a su vez también le puedo duplicar
hacia aquí y le cambiamos el tipo de gráfico, pues para que vengamos a hacer un segundo gauge con ello. No me voy a preocupar demasiado de hacerlo con el de humedad relativa, que sería exactamente igual. Lo que sí podemos hacer es, a su vez, generar unas gráficas típicas de las de... A ver, duplicamos esto, me lo voy a traer aquí y lo voy a editar para decirle que quiero hacer un gráfico de barras y que lo voy a aplicar y que queremos que nos haga una cosa como esta para ir viendo la evolución a lo largo del tiempo. El tamaño de este tipo de gráficas, en cuanto a la longitud, lo podemos jugar con ello como mejor nos parezca. Y voy a hacer lo mismo con la temperatura, que va a ser coger esto de aquí y duplicarlo. Voy a duplicar aquí abajo. Voy a hacer este un pelín más corto para que no sea más cómodo de encajar esto aquí. Creo que ha quedado excesivamente bajito y excesivamente bajito. Y a este le vamos a editar para pedirle que a su vez nos haga también un gráfico de líneas con esto, con lo cual ya tendríamos aquí las dos líneas. Y por último puedo modificar todo esto, a ver si me deja. Podemos hacerlo más chiquitín, buscándole el hueco, y a este vamos a hacer lo mismo. A ver si consigo que sean todos más o menos parecidos, que era lo que trataba de hacer antes copiando para que salieran todos igual. Y lo mismo, pues estos me han quedado quizás un poco más grandes de lo que sería hacerlo interesante. Pero bueno. Vale. Con esto podemos ir ajustando la presentación de todas las formas que queráis. Y en principio, incluso voy a reducir estas un poquito para encajarlos en la página que estoy usando. Y aquí, por ejemplo, me podría quedar hacer un duplicar este también. Me lo traería aquí. Y lo que vamos a hacer es cambiarle aquí y decirle que lo vamos a editar, porque lo que quiero es un gráfico de barras, de líneas. Uy, ¿dónde me he metido yo? A ver. Decía que quiero editar este, cambiarle el tipo a líneas y aplicar. De manera que ya tengo aquí el tercer gráfico con lo que corresponde a esto. Si nos gusta, pues lo vamos a guardar. No era esto lo que quería guardarlo, y le vamos a llamar demo de esto. Una vez que ya hemos creado que es nuestro panel de control, que es este de aquí, tenemos un conjunto de dashboard entre los que podemos movernos, incluyendo el que acabamos de crear, que es demo. Bueno, no pretendo con esto más que hacer una muy pequeña introducción inicial a lo que es el mundo del Grafana, para que veáis que es relativamente fácil, o que es francamente sencillo, crearte un panel de control en el cual vayas pues viendo las cosas que estás generando o lo que te están midiendo tus instrumentos. Es relativamente rápido en cuanto coges un poquito de costumbre, y ya veis que se hace con facilidad. Además, cualquiera de los paneles que creemos, aquí tengo puestos que estamos viendo las últimas 6 horas. Si le doy los últimos 5 minutos, pues nos convierte esto en las medidas que hemos ido sacando por ahí, y podemos jugar sobre la marcha, pues más o menos eligiendo los valores de lo que queremos.
aquí le voy a decir 30 minutos, a ver si empieza a aparecer ya más a una línea, o a la última hora, que era lo que teníamos antes, donde nos va rellenando los valores que vamos teniendo de ahí. Por supuesto, también es importante saber que podemos hacer un zoom de cualquiera de estas cosas, para poder ver el tiempo en el modo que nos convenza o que necesitemos en un momento dado. He tenido la habitación bastante alta, como podéis ver, porque estaban 900 partes por millón de CO2, que la he tenido cerrada ahí conmigo dentro, es profeso, para que subiera la concentración, y ahora lo que he hecho ha sido abrir el balcón para que, por un lado, va a bajar la concentración de CO2, como ya se empieza a ver aquí, y además también bajará rápidamente la temperatura. No estoy tan seguro de lo que hará la humedad relativa, pero en cualquier caso pues lo vamos a ver en esas gráficas enseguida. Bueno, por último, un poco lo que quería hacer con esto es una pequeña demostración de la rapidez con la que se pueden generar paneles de control en los que se supervisan los instrumentos con vuestra Raspberry Pi, a base de montar este tipo de software del que hemos estado hablando ya una temporada. Y también deciros pues que es bastante sencillo y bastante barato de hacer, porque todo el software que hemos utilizado es de open source. Deciros también, para los que creéis que Grafana es esto, que hasta aquí hemos visto escasamente el 15% de lo que es Grafana, aunque probablemente sea lo que se utiliza bastante más. Pero luego Grafana tiene capacidad de mostrar muchas más cosas, como registros de cualquier historia que te las va sacando por ahí, y convertirlo en una fuente de información útil para los que nos toca supervisar no solo sensores, sino también multitud de cosas que vamos a tener por ahí. Bueno, pues básicamente eso era todo. Me gustaría además, esto lo vais a ver como siempre directamente de lo que es el panel de control y por supuesto, desde el navegador, y por supuesto todo esto se adapta perfectamente también a que lo veáis directamente desde vuestro teléfono móvil, ¿de acuerdo? Pues por mi parte esto es todo. Espero que os haya parecido interesante y un saludo y hasta la próxima.